El relato de que María Magdalena tenía 7 demonios proviene del Evangelio de Lucas 8:2 y del Evangelio de Marcos 16:9. Ambos textos mencionan que Jesús expulsó de ella 7 demonios, pero no proporcionan muchos detalles adicionales sobre la naturaleza de esos demonios ni por qué ella los tenía. La referencia a los demonios en el contexto bíblico no necesariamente implica una posesión demoníaca en el sentido moderno, sino que podría referirse a una variedad de aflicciones físicas, mentales o espirituales. En tiempos antiguos, las enfermedades o trastornos, tanto físicos como psicológicos, a menudo se atribuían a la influencia de espíritus malignos o demonios. Por lo tanto, los 7 demonios podrían representar una serie de dificultades de salud o sufrimiento espiritual de los que Jesús liberó a María Magdalena. El número 7 también tiene un simbolismo especial en la Biblia, ya que a menudo representa plenitud o totalidad. Es posible que la mención de 7 demonios en su caso sugiera que estaba completamente dominada por alguna forma de opresión espiritual o sufrimiento hasta que Jesús la sanó, más allá de ser un número literal. Después de su liberación, María Magdalena se convierte en una de las seguidoras más cercanas de Jesús, y es mencionada varias veces en los Evangelios, incluida su presencia en la crucifixión y como la primera persona en ver a Jesús resucitado según algunos relatos. Después de su liberación, María Magdalena ocupa un lugar destacado en los Evangelios como una fiel seguidora de Jesús. Su papel va mucho más allá del episodio de los 7 demonios. Se la menciona varias veces como parte del grupo de mujeres que acompañaban y apoyaban a Jesús y a sus discípulos, proporcionando recursos materiales y espirituales. Uno de los momentos más significativos en la historia de María Magdalena es su presencia en la crucifixión de Jesús. Según los Evangelios, mientras muchos de los discípulos hombres huían por miedo a las autoridades, María Magdalena y otras mujeres permanecieron cerca, siendo testigos de la crucifixión y la sepultura de Jesús. Después de la crucifixión, los Evangelios destacan otro papel crucial de María Magdalena: ser la primera en ver a Jesús resucitado. En el Evangelio de Juan 20:1-18, se narra que María fue al sepulcro temprano en la mañana del tercer día y encontró la tumba vacía. En su angustia, ella se encuentra con Jesús, aunque al principio no lo reconoce. Cuando él la llama por su nombre, María lo reconoce y va a anunciar la resurrección a los discípulos. Debido a este rol, en la tradición cristiana es a veces conocida como la apóstol de los apóstoles, ya que fue la encargada de llevar la noticia de la resurrección a los demás discípulos. A lo largo de la historia, ha habido confusión sobre la identidad de María Magdalena y su papel en la tradición cristiana. A menudo ha sido erróneamente identificada como la mujer pecadora que ungió los pies de Jesús en Lucas 7:36-50, pero el Evangelio no especifica que esa mujer fuera María Magdalena. Esta asociación comenzó en la tradición occidental, particularmente después de un sermón del Papa Gregorio y en el año 591, que fusionó las figuras de María Magdalena, María de Betania y la mujer pecadora anónima. Esta interpretación llevó a la idea de que María Magdalena era una prostituta arrepentida, aunque esto no tiene un fundamento claro en los textos bíblicos. En resumen, María Magdalena fue una figura importante en el ministerio de Jesús y en los primeros momentos de la Iglesia. Los 7 demonios, de los que fue liberada, pueden simbolizar la totalidad de su sufrimiento o su opresión antes de encontrar a Jesús. A través de su liberación y su lealtad, se convierte en un símbolo de transformación, devoción y testimonio dentro del cristianismo. Después de la resurrección de Jesús, María Magdalena sigue siendo una figura de gran relevancia en la tradición cristiana primitiva. Aunque los evangelios canónicos no dan más detalles sobre su vida posterior, ella es venerada como una de las figuras más importantes entre las mujeres que siguieron a Jesús. Su rol de testigo de la resurrección la coloca en una posición central dentro del cristianismo, ya que el evento de la resurrección es el fundamento sobre el cual se basa la fe cristiana.
Algunos textos apócrifos escritos no incluidos en el Nuevo Testamento presentan una visión más profunda de su figura. Por ejemplo, el Evangelio de María, un texto gnóstico descubierto en el siglo XIX, describe a María Magdalena no solo como una testigo de la resurrección, sino también como una líder espiritual respetada en la comunidad cristiana temprana. En este texto, María tiene visiones y es presentada como alguien que posee un conocimiento espiritual profundo que los otros discípulos, como Pedro, no comprenden plenamente. De hecho, en varios textos gnósticos, se ve una tensión entre María Magdalena y algunos de los discípulos varones, especialmente Pedro, quien parece tener dudas sobre el liderazgo de María. María Magdalena ha sido venerada durante siglos como un símbolo de arrepentimiento y redención, pero también como una figura de fuerza y liderazgo espiritual. Su conversión, de una mujer liberada de 7 demonios a una seguidora cercana de Jesús, ha resonado en la espiritualidad cristiana como una muestra del poder de la gracia y el perdón. En la tradición de la Iglesia Occidental, a partir de la interpretación de María Magdalena como una pecadora arrepentida, su imagen fue asociada con el ideal del penitente, alguien que, tras llevar una vida de pecado, experimenta una transformación profunda gracias a su encuentro con Jesús. Esta interpretación, aunque no está explícitamente respaldada por los evangelios, influyó en siglos de arte y literatura cristiana, donde se le representa como una figura de gran devoción, a menudo sosteniendo un frasco de ungüento, símbolo de la unción de Jesús y de su propia renovación espiritual. En contraste, en la tradición oriental, María Magdalena es vista más como una apóstol y una testigo fiel de la resurrección. En lugar de enfocarse en su pasado como pecadora, las iglesias orientales celebran su papel como una discípula leal y como la primera en proclamar el mensaje de la resurrección, un aspecto crucial en el desarrollo de la fe cristiana. La figura de María Magdalena ha inspirado a artistas, escritores y teólogos a lo largo de los siglos. En el arte renacentista y barroco, es común verla representada como una mujer joven y hermosa, a menudo con un aire de melancolía o devoción, y con símbolos que reflejan su papel como penitente, un cráneo o un libro, que simbolizan la meditación sobre la mortalidad y la fe. Pinturas de grandes maestros como Tiziano, El Greco y Caravaggio han contribuido a consolidar esta imagen. En la literatura y el cine contemporáneo, María Magdalena sigue siendo una figura que fascina a muchos. Algunas obras la presentan como un personaje de gran profundidad espiritual, mientras que otras se centran en teorías más especulativas sobre su vida, como la idea no basada en los evangelios canónicos de que pudo haber sido la esposa de Jesús, una noción que ha sido popularizada por libros y películas como El Código da Vinci, pero que carece de fundamento histórico o teológico en el cristianismo tradicional. María Magdalena es una de las figuras más intrigantes y reverenciadas en la historia del cristianismo. Su transformación espiritual, su rol como testigo de la resurrección, y las diversas formas en que ha sido interpretada a lo largo de la historia, muestran la riqueza de su legado. Ya sea vista como una pecadora arrepentida o como una apóstol y líder espiritual, María Magdalena encarna temas de redención, fe y devoción que siguen siendo centrales en la espiritualidad cristiana. María Magdalena ha ejercido una profunda influencia en la teología cristiana a lo largo de los siglos, tanto en el pensamiento académico como en la espiritualidad popular. Uno de los temas clave asociados con ella es el de la redención. Su liberación de los 7 demonios y su devoción a Jesús han servido como ejemplo de cómo el poder transformador de la gracia de Dios puede cambiar la vida de una persona. En este contexto, María Magdalena se convierte en un símbolo de la capacidad del ser humano para cambiar y encontrar el perdón divino. A lo largo de la historia, muchos teólogos han utilizado su ejemplo para enfatizar la naturaleza inclusiva del mensaje de Jesús, que ofrece salvación y perdón no solo a aquellos que ya llevan una vida recta, sino también a los marginados, los pecadores y aquellos que sufren. Esta idea ha resonado fuertemente en la espiritualidad cristiana, especialmente en el campo de la teología de la gracia.
La figura de María Magdalena también ha jugado un papel importante en los debates sobre el lugar de las mujeres en la Iglesia. Como la primera persona en ver a Jesús resucitado y anunciar la resurrección a los discípulos, muchos teólogos y defensores de los derechos de las mujeres han señalado que su posición como apóstol de los apóstoles sugiere que las mujeres pueden ocupar roles significativos dentro de la comunidad cristiana, incluso en posiciones de liderazgo. En la historia de la Iglesia, sin embargo, este papel ha sido en gran medida minimizado, especialmente en las interpretaciones que enfatizan a María Magdalena como una pecadora arrepentida por encima de su papel como testigo de la resurrección. En el Evangelio de María y otros textos gnósticos, se sugiere que María Magdalena no solo tenía un conocimiento profundo, sino que también fue una líder espiritual en la comunidad cristiana primitiva, lo que ha dado lugar a discusiones sobre su autoridad frente a otros apóstoles, como Pedro. Este enfoque ha sido retomado en los debates contemporáneos sobre la ordenación de mujeres y la inclusión de las voces femeninas en la toma de decisiones dentro de las iglesias cristianas. En la actualidad, la devoción a María Magdalena sigue siendo fuerte en muchas tradiciones cristianas. En lugares como Francia, en la región de Provenza, donde, según la leyenda, habría pasado los últimos años de su vida, María Magdalena es venerada como una santa importante. Su festividad se celebra el 22 de julio, y en algunas comunidades se realizan procesiones y actos litúrgicos en su honor. También ha surgido una nueva apreciación por María Magdalena en movimientos de espiritualidad cristiana más contemporáneos, donde es vista como un símbolo de empoderamiento femenino y de conexión espiritual profunda. En estas corrientes, se enfatiza su relación cercana con Jesús y su rol como una mujer fuerte que fue capaz de sobreponerse a las dificultades y mantener su fe en momentos de gran tribulación. Con la creciente revalorización de figuras femeninas en la historia religiosa, las reinterpretaciones de María Magdalena han buscado recuperar su papel como líder espiritual y discípula cercana de Jesús. Esto se ha visto en teologías feministas y en movimientos que promueven una mayor igualdad de género dentro de la Iglesia. La imagen de María Magdalena como una mujer que desafió las normas de su tiempo, que fue testigo de la resurrección y proclamó el mensaje de Jesús sin miedo, ha sido particularmente influyente. Al mismo tiempo, también se ha buscado una revalorización de su carácter complejo, rescatándola de las interpretaciones que la reducen a una simple figura de penitente o a una representación errónea de una pecadora arrepentida. En lugar de ello, se la ve como un personaje que representa la totalidad de la experiencia humana, sufrimiento, redención, fe y liderazgo espiritual. La figura de María Magdalena ha atravesado siglos de tradición, arte, teología y espiritualidad cristiana, evolucionando de múltiples maneras y reflejando las tensiones y aspiraciones de la comunidad cristiana en diferentes momentos de la historia. Su relevancia no solo radica en su encuentro personal con Jesús, sino también en lo que ella representa, una mujer transformada por el poder de la gracia, que se convierte en la primera testigo de la resurrección y, por ende, en una de las personas más influyentes en la proclamación del Evangelio. Ya sea vista como un modelo de arrepentimiento, un apóstol y líder espiritual, o una figura clave en el empoderamiento femenino dentro de la Iglesia, María Magdalena sigue siendo una figura central en el cristianismo y un ejemplo duradero del impacto de la fe y la transformación personal.